Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a abrir la Biblia en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, el primer capítulo, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia y fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y vamos a ir al capítulo 12 de la carta a los Romanos, capítulo 12, que es donde comienza la parte práctica, y vamos a leer 2 versículos nada más. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a releer la primera parte del versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mi madre decía que hay cosas que mejor no saberlas, mejor no conocerlas. Y creo que hay cosas que realmente mejor no saberlas y mejor no conocerlas. Sin embargo, hay cosas que aunque nos cueste digerirlas, es buena que las conozcamos. Esta semana en la mañana recibo un llamado de teléfono de una persona que se declara agnóstica, que no cree en Dios, por supuesto que no es cristiano. Y me dice: pastor, ¿leyó hoy usted el editorial del diario La Nación? No, digo, no lo leí. Dice: mire, léalo, es muy importante, y es muy importante para los hombres como usted que creen que lean este artículo. Además está decir que cuando escuché esto me fui volando a leer este libro, porque estaba hablándome un agnóstico diciendo que era importante para un pastor leer ese artículo. Ese artículo lo motivaba
la ley de fertilización asistida. Ustedes saben que la fecundación asistida produce concepciones múltiples, es decir, en un 15 o un 20% sucede que no se concibe un solo hijo, sino varios. Es el riesgo que tiene este sistema. Entonces comentaba una nota que había salido en el Times de Nueva York y decía que en Estados Unidos, cuando las mujeres hacen este proceso y se encuentran con que han concebido mellizos o trillizos, deciden eliminar algunos. Y entonces se le aplica al que quieren eliminar una inyección de cloruro de potasio en el corazón, se muere y se reabsorbe. Una mujer había concebido mellizos, pero tenía ya un hijo varón. Después no pudo quedar embarazada y entonces recurrió a estos sistemas de fertilidad. Y quedó embarazada de mellizos, un varón y una mujer. Entonces se presentó delante del médico y dijo, bueno, el varón ya lo tengo, así que mate al varón. Y mataron al varón. Poco tiempo después la mujer decía, no podía dormir de noche sabiendo que había eliminado al hermano de mi hija, un niño sano y perfectamente formado. Cuando concluía el artículo, en la parte final, decía el director del diario La Nación, comentando todo esto, si bien en el terreno moral y legal el tema despierta un enorme rechazo, yo creo que todos los que estamos acá estamos rechazando en este momento esto, decimos esto no puede ser, y si bien en el terreno moral y legal el tema despierta un enorme rechazo en nuestra sensibilidad, entre nuestros vecinos del norte, según la fuente, es una realidad y los argumentos pasan del más crudo egoísmo y relativismo hasta el capricho y la frialdad más absoluta. Y esto me hizo pensar más que todo el artículo. Porque si hay un lugar donde hoy toda la gente está en la iglesia, es justamente en los Estados Unidos. Y si hay un país donde realmente hay Biblias en todas las casas, es justamente los Estados Unidos. Allí no se puede decir que nadie conozca la Biblia. No se puede decir eso. Y sin embargo, esta es una realidad que están viviendo. Y yo decía, ¿cómo se llega a esto? Y esto es lo que motiva lo que quiero explicar esta mañana en la palabra de Dios. ¿Cómo se llega? ¿Cómo puede llegar gente que ha conocido la fe, que ha conocido cuáles son las leyes de Dios, a aceptar esta barbarie, aceptar esto? ¿Cómo se llega a eso? El pueblo de Israel había pasado 400 años en Egipto. Era un pueblo con una formación espiritual desde los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, muy fuerte, y tenían claro el concepto de que Dios es espíritu. Durante un año más o menos, Moisés mostró el poder de Dios a través de las plagas y finalmente lo sacaron de Egipto. Y salieron al desierto. En 3 meses llegaron a Sinaí. Y en Sinaí recibieron los mandamientos de Dios. En los mandamientos de Dios decían, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El mandamiento de Dios decía, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en la tierra, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. En los mandamientos decía que debían honrar al Dios espiritual porque era fuerte y celoso. El pueblo se plantó cuando escuchó los 10 mandamientos y juró delante de Dios diciendo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Pero un tiempo después hicieron un becerro de oro y se inclinaron al becerro de oro. Lo que quiere decir que una cosa era la herencia cultural que tenían, una cosa eran los mandamientos aceptados, pero algo había pasado, y es que en esos 400 años que estuvieron en Egipto, la mente de ellos había sido infiltrada por el pensamiento de los egipcios. La mente es permeable,
es permeable. Usted sabe lo que es una cosa permeable, ¿no es cierto? Es penetrable. La pueden penetrar ideas y pueden instalarse allí. Y yo cuando recordaba este hecho, digo, este pueblo que tuvo la ley, que reconoció la ley, que sabía del Dios espiritual, que aceptó los 10 mandamientos, hizo el becerro de oro, ¿qué pasó? Que esos 400 años le habían infiltrado cosas adentro de la cabeza que estaban presentes allí. Los adoradores del buey Apis eran justamente los egipcios. Por lo tanto, no es extraño que ellos hicieran un becerro de oro para adorar. Se correspondía con la religión en la que habían estado. Habían hecho que permeara todo este pensamiento dentro de ellos, se metiera dentro de su cabeza todo esto, y llega un momento que aún aquellas cosas que son negativas pueden llegar a influenciarnos y pueden llegar a instalarse en nosotros. Egipto había dejado huellas en su mente, huellas, y habían absorbido la decadencia, y su mente se había contaminado. Y nosotros vivimos en una sociedad y en un mundo de mentes contaminadas por el pecado. Mentes contaminadas por el pecado. Esta es la sociedad en la que nosotros estamos. Lo que quiere decir que el pecado ha permeado en la mente de muchos hombres, de muchas personas que están a nuestro alrededor, y nosotros estamos metidos dentro de esa sociedad, y todos los días estas ideas llegan a nosotros y tratan de meterse en nuestra cabeza también. Y lo que hoy rechazamos porque tenemos profundas convicciones espirituales, si aflojamos espiritualmente, mañana vamos a dejar que eso penetre dentro de nosotros. La clave del proceso la da el apóstol Pablo aquí en la primera carta, en el primer capítulo de la carta a los Romanos. En el primer capítulo de la carta a los Romanos, Pablo analiza la decadencia en la que estaba viviendo la sociedad de su tiempo. Y él dice cuál es la base fundamental de que la mente del hombre caiga en estos excesos. Él dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay dos actitudes. En primer lugar, la actitud del hombre. El hombre que dice, no quiero tener en cuenta a Dios. Nosotros vivimos en esa sociedad que dice, no quiero tener en cuenta a Dios. No quiero tener en cuenta a Dios. Dios no tiene nada que ver con nuestra conducta ni con nuestras leyes. No queremos tener en cuenta a Dios. No aceptamos su autoridad y no aceptamos sus leyes. Esta es una actitud humana. Pero cuando hay una actitud humana de este tipo, se corresponde con una actitud también de Dios que responde a eso. Y dice, Dios entonces lo entregó a esa mente reprobada. ¿Recuerda usted la historia del hijo pródigo? El hijo se levanta contra el padre. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Ahora, el padre puede oponerse. Pero el padre dice, bueno, pero es el ejercicio de su libertad. Y le entregó los bienes y que se fuera. Lo entregó a la mente reprobada. Y lo que está sucediendo en nuestra sociedad es que estamos siendo entregados a esa mente reprobada. Es decir, pensamos mal, sacamos a Dios de los planes y Dios dice, sigan adelante. Es decir, Dios no se va a poner en el medio para decir, paren esto, sigan a ver hasta dónde llegan. Y esto es lo que está pasando, que en este momento esto va avanzando. Cuando usted lee ese primer capítulo de Romanos, todo el capítulo está impregnado de esta frase, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. No quisieron tener en cuenta a Dios. No quisieron tener en cuenta a Dios, y entonces dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Acá hay una palabra rara, ¿no? Que es la palabra concupiscencia. Es una palabra sonora, ¿vio? Suena bien, pero en general la gente no sabe lo que quiere decir. Hubo un cristiano que le gustó tanto que quiso ponerle a su hija de nombre concupiscencia. Espero que a nadie se le ocurra ponerle concupiscencia de nombre a su hija, pero le sonaba tan linda la palabra concupiscencia, ¿no? Que pensó que era
bueno que ponerse como nombre a la hija. Concupiscencia es la inclinación pecaminosa del corazón, son los deseos naturales. Cuando Dios dice que hagan lo que quieran, lo está entregando al hombre a sus deseos naturales, lo que sale abiertamente de su corazón pecaminoso. Y como el hombre es pecador, lo que sale de él es malo. Es malo, es malo. Y todo lo malo emerge y todo lo malo se multiplica. El primer paso es este: no queremos tener en cuenta a Dios, no queremos los 10 mandamientos, no queremos los 10 mandamientos. Con los 10 mandamientos está la ley de Dios, está el principio de autoridad de Dios, nos olvidamos de esos principios, vamos a vivir por nuestra cuenta. Este es el primer paso. Y entonces dice Dios, bueno, ¿y qué ley los va a regir? Y los va a regir la ley de su concupiscencia, es decir, la ley de los deseos de su corazón. Y como el corazón del hombre está contaminado por el pecado, finalmente todo se va inclinando hacia el mal. Pero después aparece el segundo paso y dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. De modo que las mujeres cambiaron el uso natural y ahí aparece el lesbianismo y después aparece la homosexualidad. Me lo está diciendo acá la palabra de Dios. Que cuando yo digo no a Dios y lo pongo a un costado, inmediatamente empiezan a aparecer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque me estoy rebelando contra la autoridad absoluta de Dios. Y Dios no solamente es el Dios de los 10 mandamientos, sino también es el Dios de la naturaleza y de la creación. Y así como hay leyes espirituales, hay leyes naturales también. Y si yo me he rebelado contra Dios, me rebelo contra las leyes morales, pero después me rebelo también contra las leyes naturales. Y cuando usted ve, por ejemplo, la ley del matrimonio igualitario y todo esto, es una rebelión contra la ley natural, no solamente contra la ley moral. Alguien puede decir, bueno, usted cree en la ley moral, es su problema, pero hay algo que es la ley natural, que son las leyes de la naturaleza. Y lo que se está probando es algo que va contra la naturaleza. Y acá está descrito. Dice, cuando uno no quiere tener en cuenta a Dios, inmediatamente la concupiscencia empieza a moverse, y al moverse llega a cualquier exceso y a cualquier degradación. Pero a mí lo que me preocupa no es todo esto, porque todo esto lo estamos viviendo. Lo que me preocupa es el último estadio de todo esto. Y el último estadio aparece en este capítulo, diciendo así, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y acá estamos en la mente. Llegamos a la mente. Es decir, llega un momento que se distorsiona la mente del hombre. Se distorsiona. El hombre distorsiona su mente. La mente reprobada es la mente afectada por las ideas humanas, por las ideologías que los hombres inventan, afectada por los razonamientos impropios, afectada, que termina por aceptar lo que no debe aceptarse y por aceptar lo que Dios reprueba. Pero esa mente empieza a operar. Y esa mente opera a través de todos los medios de comunicación, nos van permeando todas estas ideas y las van metiendo, infiltrando en nuestra mente también. ¿Por qué? Porque usted lee los diarios, porque usted lee alguna revista, porque usted escucha radio, porque usted ve televisión. Y a través de eso se van infiltrando ideas, se van infiltrando ideas, se van infiltrando ideas. Se infiltra el vocabulario, un vocabulario procaz. Y entonces se nos mete ese vocabulario y ya no tenemos un vocabulario de santos, sino un vocabulario de procacidad. Se nos van infiltrando ideas. Se va metiendo todo esto, porque los medios son poderosos y son poderosos para infiltrar ideas y para cambiar conductas, cambian la forma de pensar de la gente, influencian en esto. A veces voy a buscar a Felipe a la salida de la escuela y sube al coche y tenemos unos 10 minutos para andar y tengo que apagar la radio. Y tengo que apagar la radio porque están hablando tantas barbaridades, tantas palabrotas, que la primera vez que tenía la radio encendida, él dice, abuelo, fíjate lo que dijeron. Y que si yo la sigo teniendo esta radio así, finalmente lo va a decir él también. Entonces ahora lo apago.
Pero usted no puede vivir dentro de una burbuja, tiene que saber defenderse, defender la mente, porque la mente está siendo infiltrada. Y una vez que la mente ha sido infiltrada, entonces hacemos leyes de acuerdo a la mente caída. Hacemos leyes de acuerdo a la mente caída. Hay 4 leyes en este momento: la ley del aborto, la ley de la eutanasia, la ley del cambio de sexo y la ley de la fecundación asistida. 4 leyes. 4 leyes que son dignas de discutirse, por supuesto. Dignas de discutirse. Pero no se legisla con una ideología, se legisla con el razonamiento. Hay que pensar. ¿Qué es lo que dice Dios de la vida? ¿Qué es lo que dice Dios de la vida? ¿Qué es lo que dice Dios de las leyes, en las leyes naturales? ¿Qué es lo que dice Dios del respeto que tenemos que tener para el débil? ¿Qué es lo que dice Dios? Esto no se discute. Mentes contaminadas por el pecado legislan sobre la vida. Esta es la realidad que a nosotros nos toca vivir. ¿Y el problema de los cristianos cuál es? ¿Cuál es su problema y mi problema? Que el pensamiento de este siglo, constantemente predicado y difundido, a mentes como la mía y como la suya, que son permeables, que pueden ser penetradas, penetran dentro de nosotros. Y nos puede pasar como esto que leíamos en el diario, una sociedad donde todos dicen soy cristiano, pero resulta que no pienso como cristiano, ni vivo como cristiano. Y ser un cristiano no es declararse que soy cristiano, sino es pensar como cristiano y vivir como cristiano. Y esto es lo que es el dilema que nosotros tenemos hacia el futuro. El dilema de que en este bombardeo que se está haciendo a nuestra mente permanentemente, mostrando la corrupción, exhibiendo la corrupción, legalizando la corrupción, llega un momento que podemos ser permeados por esto. Y usted hoy dice, esto me horroriza, pero a lo mejor dentro de 10 años ya lograron entrar dentro de su mente y meterle esta idea. Y dentro de 10 años a lo mejor usted dice, bueno, no está tan mal. No está tan mal. Es decir, es el trabajo satánico realmente, actuando sobre la mente de la gente para cambiarla y para llevarla hacia el mal. A Jesús le preguntaron un día cuál es el grande mandamiento de la ley. Y él dijo, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Con toda tu mente. Es decir, con todo tu razonamiento. Con todo tu razonamiento. El Señor le predicaba a hombres bombardeados por ideas encontradas, influenciados por muchas corrientes que iban de un lado para otro. Y Jesucristo dice, enfatiza, miren, no son las emociones acá. No manejemos el asunto por el lado emocional, porque por el lado emocional cedemos a ser permeables a estas cosas. Vayamos al punto racional, a la mente. Hay un mandamiento y ese mandamiento hay que cumplirlo. Hay un Dios y ese Dios tiene autoridad. Y esto es algo que tiene que estar metido en nuestra mente. Jesús estuvo 3 años con los discípulos. Él no les dijo, miren, cuando ustedes prediquen tienen que predicar así. Nunca les enseñó cómo tenían que predicar. Él no les dijo, miren, el texto hebreo lo tienen que interpretar así. Jesús nunca le dijo, el sistema de teología es este. Jesús trabajó directamente sobre su mente para que ellos cambiaran su forma de pensar. Su forma de pensar. Trabajó directamente sobre ellos. Jesús sabía lo que había en la mente de ellos. Sabía lo cerrado que eran en ciertas cosas. Y Jesús les pegaba la mente de ellos. Un día se mete Jesús en Samaria. Ellos como judíos nunca entraban en Samaria, pero Jesús agarra y dice, vamos a ir a Samaria. Y entran y los manda a comprar alimento a todos. Y él entonces se pone a hablar con una mujer. Y vienen y se encuentran con este shock. Jesús, judío, ha entrado en Samaria, está conversando con un samaritano y mujer. Y lo está haciendo públicamente. ¿Sabe lo que significa el shock para un judío como Pedro o como Juan?
¿Sabe lo que significaba? Era tremendo. A ellos les habían enseñado que nunca tenían que hablar con un samaritano. Les habían enseñado que nunca tenían que hablar con una mujer en un lugar público. Les habían enseñado que nunca tenían que pisar el terreno de los samaritanos. Y resulta que se encuentra con Jesús, que está en terreno samaritano, en un lugar público, conversando con una mujer. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está trabajando en la mente de ellos. Está trabajando en la mente. Jesús está permeando ideas en la mente de ellos. Está llevando estas ideas para que ellos se den cuenta cuál es el mensaje de la fe cristiana, para que absorban esto, para que no sigan recibiendo el odio que le han inculcado y le han metido y le han penetrado, han hecho penetrar en su mente. Sus padres, sus ancestros, su cultura le han metido odio al samaritano, rechazo al samaritano. Y Jesús está rompiendo eso. Está rompiendo eso que les han infiltrado en la mente, lo está sacando para purificar esa mente, para que vean a todos los hombres como necesitados, para que se acerquen, para que no tengan miedo. Jesús está trabajando sobre ellos. Los apóstoles aprendieron esto. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos en el capítulo 12 que hemos leído en segundo lugar, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es la mente lo que yo tengo que cuidar en este momento. Es la mente lo que tengo que cuidar en este momento. Es la mente. Acá es donde está trabajando Satanás. Acá. En su mente y en mi mente está trabajando Satanás. Y la mente tiene que estar protegida. La mente tiene que estar protegida. Cervantes, que era muy inteligente cuando escribe el Quijote, dice que el Quijote baja una armadura y se coloca una vieja armadura para protegerse todo el cuerpo. Pero resulta que cuando quiere colocarse la celada que cuida la cabeza, no la puede arreglar. No la puede arreglar. Así que tiene que salir sin protección en la cabeza. Y por eso hace todas las locuras que hace, no tiene protección en la cabeza. Se protegió todo, pero la cabeza estaba volando sola. El cristiano tiene que tener puesto el yelmo de la salvación. Tiene que tenerlo puesto ese yelmo de salvación. Tiene que proteger su cabeza. ¿Por qué? Porque se está trabajando sobre la mente, sobre la cabeza. Y usted dice, ¿cómo puede ser hoy, domingo, a las 11 de la mañana, toda la gente está en los templos? Pero resulta que le aplican una inyección y matan chicos permanentemente y nadie dice nada. Han trabajado en la mente, en la cabeza. Han trabajado en la cabeza, han infiltrado ideas. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra mente, nuestra cabeza. Hay que cuidarla. Hay que cuidarla. Hay que cuidar las ideas que se infiltran, que se meten en nosotros. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. El apóstol está diciendo, usen el entendimiento. Cuando le escribe a los corintios, que eran bien emocionales los muchachos de Corinto, él dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré con el entendimiento. Le está diciendo, el entendimiento tiene que estar activo. ¿Por qué? Porque estaban en una sociedad pagana. Y los corintios habían sido infiltrados, les habían metido ideas dentro de la cabeza. Y entonces dice, pero ustedes usen el entendimiento, usen el entendimiento. Y cuando oran, usen el entendimiento. Y cuando cantan, usen el entendimiento. No lo hagan por rutina, por costumbre, por forma. Piensen lo que están haciendo. Piensen. ¿Qué debemos hacer los cristianos? No vivan según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Hay que cambiar la manera de pensar. Habla de una resistencia a las modas, de una resistencia a no dejar que nos moldee la vida todo esto. Tampoco desechar todo lo nuevo. No es cuestión de abloquelarse en el pasado. No, hay cosas nuevas que son buenas. Pero tengo que saber tamizar. Esto es bueno, esto es malo. Esto es bueno, esto es malo. ¿Cómo se cambian los criterios? La sociedad que enfrentaron los primeros cristianos tenía toda la decadencia que tiene nuestra sociedad, toda la decadencia, y tal vez más. Los cristianos estaban metidos en esa sociedad
Y ellos veían, eran bombardeados por todo esto. Pero dice, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Perseveraban. Es decir, se mantenían en la doctrina de los apóstoles, se mantenían en la comunión unos con otros, para apoyarse unos con otros, se mantenían en el partimiento del pan para llegar al origen mismo de la fe, a Jesucristo, y se mantenían juntos en las oraciones. Y el Señor les había comunicado su pensamiento y ellos se ocupaban diligentemente en estas cosas. Hermano, el problema está en la cabeza ahora. Está atacando permanentemente. Yo veo la decadencia, por ejemplo, en los medios de difusión, decadencia en la televisión, Una televisión totalmente decadente, tinelizada. Pero tinelizada no después de las 10 de la noche. A toda hora, todo lo más bajo, todo lo más reprobable, todo está allí siendo exhibido. ¿Y qué pasa? Que si nosotros lo miramos, llega un momento que eso penetró. Y empieza a decir, después de todo, no está tan mal todo esto, no está tan mal. Yo estaba entrando a una página de internet ayer, donde se veía, había hecho un compilado de todo lo que había pasado en la semana que tenía que ver con la decadencia. Y cuando usted lo ve todo junto, usted dice, pero esto es abiertamente pornográfico, puesto allí. Está al alcance de todos hoy. Está al alcance de todos. Se trabaja sobre la mente. Se va metiendo lentamente esto en la cabeza de los hombres. Aquellos hombres, primeros cristianos, se preocupaban de entender la doctrina de Jesucristo y de modificar su mente para acercarse a Jesucristo. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo hace una división entre los seres humanos. Dice, el hombre natural es el que se deja llevar, no tiene ninguna vivencia espiritual, es el que no tiene en cuenta a Dios. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Para él son locuras. En otra traducción dice, para él son tonterías. Son tonterías. Las cosas del Espíritu son tonterías. Son locuras. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Pero dice, ¿por qué? Porque para él son locuras y no las puede entender. Porque se necesitan discernir espiritualmente. Y si está muerto espiritualmente, no puede entenderlas. Dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es un golpe tremendo, porque él no dice, pero nosotros podemos discernir solamente. Él dice, no, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir esto de tenemos la mente de Cristo? Me está diciendo, estas modas que yo veo ahora son el resultado de hombres naturales, sin vivencias espirituales, sin Dios y sin esperanza. Aunque me hablen de Dios, yo digo a Dios no es cuestión de hablarlo, sino de mostrarlo. El hombre natural. Pero cuando venimos al Señor, tenemos percepción espiritual. Y usted que recibe a Cristo y tiene a Cristo en su corazón, usted tiene percepción espiritual. El apóstol Pablo dice, usted tiene la mente de Cristo, es decir, percibe lo espiritual. Podemos pensar como pensaba el Señor. Podemos enfocarnos desde otro lugar. Podemos partir de principios cristianos. No nos dejamos llevar por la corriente. No nos enredamos en los razonamientos. Tenemos la mente de Cristo. Y tenemos que hacer entonces todo un proceso para defender nuestra mente, que es aquello que está tratando de permear permanentemente Satanás. Permanentemente. Son modas que deshacen. Escuchaba a un jurista, no es un jurista cristiano justamente, pero le estaban haciendo un reportaje y él dijo, mire, la última moda, dice, que se ha ventilado y se está ventilando en la facultad, es la moda de que el delincuente, la culpa de que haya delincuente la tiene la sociedad. Entonces, cuando hay un delincuente, en vez de buscar castigarlo por lo que ha hecho, se empieza a decir, ¿qué culpas tiene la sociedad de que éste sea así? Dice, entonces saca la culpa para ese lado.
Lo que quiere decir, dice, que la sociedad tiene que cuidarse de los delincuentes, porque los delincuentes tienen impunidad, porque ellos no tienen la culpa. Dice, pero esto, entonces le pregunta el periodista, ¿y qué va a pasar con todo esto? Y dice, esa es una moda, es una moda irracional, no puede permanecer. Pero mientras tanto va a causar un montón de estragos. Va a causar un montón de estragos. La Biblia habla de culpa personal. La Biblia habla yo responsable delante de Dios. Yo responsable. No hay que dejarse permear por estas ideas que se meten dentro de nosotros. Y para esto hay que hacer un proceso. Hay que hacer un proceso. Mire, el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, explica este proceso. Él dice así: porque aunque andamos en la carne, porque nosotros vivimos acá y estamos en el cuerpo y tenemos todas estas tendencias también en nosotros, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Escuchó esta última frase? Es tremenda. Dice que un cristiano lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Quiere decir que todo lo que yo pienso y lo que a mí me llega, frente a estas cosas que a veces me perturban, pero que a veces también se meten dentro de mi mente, yo tengo que hacerme algunas preguntas. Tengo que preguntarme, ¿qué piensa el Señor de esto? ¿Qué piensa el Señor de esto? ¿Usted es cristiano? Sí. Le voy a tirar algunas preguntas. ¿Qué piensa el Señor, por ejemplo, de Tinelli? Piénselo. ¿Qué piensa el Señor? ¿Qué piensa el Señor de la moral que predican los medios? ¿Qué piensa el Señor del caso Candela? Esto es llevar el pensamiento a Cristo. ¿Qué es lo que dice Dios de todo esto? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo tengo que actuar como cristiano? Llevar todo pensamiento a Cristo. Hay que tener cuidado con la mente. Hay que tener mucho cuidado con la mente. Cuando Satanás logra cautivar la mente de los cristianos están vencidos. Hay que tener cuidado con la mente. Termino ya, Un día todo Israel es desafiado por Goliat. Es desafiado por Goliat. Allí hay una cantidad de soldados, todo un ejército. Y allí hay un rey, Saúl. 40 días lo desafía. Nadie responde al desafío. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque los filisteos habían actuado en la mente de ellos. Y los habían cautivado. Y les habían dicho que ellos eran más poderosos. Y ellos se lo habían creído. Y Saúl no se animaba a salir. Y el pueblo no se animaba a salir. Porque les había captado la mente. Les había captado la mente. Los habían convencido. Y si usted dice, yo soy un perdedor, ¿no es cierto? Soy ahora, frente a Satanás, soy un perdedor, usted va a perder seguramente. Y ellos su mente había sido captada realmente. Habían sido tan deslumbrados por la eclosión de riqueza y de grandeza técnica que tenían los filisteos, mucho mayor que la de ellos, que los filisteos habían logrado meter en su mente que ellos eran superiores. Y entonces sale el gigante armado y es superior a todos. Y le eligieron un tipo grandote. ¿Para qué? Para amedrentarlos más. Está diciendo, yo soy más alto y más grande y más fuerte y más poderoso que todos ustedes. Entonces aparece David. Y David dice, yo salgo.
Y Saúl le dice, hay que ponerse esta armadura, y ahí demuestra cómo su mente está cautiva. Pero dice, porque él es un hombre de guerra, que conoce mucho esto, y vos no tenés fuerza. Y entonces hay que ponerse esta... Y les mete la armadura a David. David dice, yo no puedo caminar con esto. Pero David muestra también que su pensamiento no está cautivo. Su pensamiento no está cautivo. Porque él dice, este hombre desafió a Dios. Desafió a Dios. Y yo lo venceré. Yo lo venceré. Porque ha desafiado a Dios. Y el que desafía a Dios se pone contra Dios. Y Dios está de mi parte. Y Dios es más grande que él. Y largó la armadura de Saúl. ¿Por qué? Porque su mente no estaba cautiva. La mente de Saúl sí estaba cautiva. Entonces él sale y él dice, el Dios que me libró allá, me va a librar hoy también. Y sale y le da una gran victoria a Israel. Tremenda victoria. Cuando usted lee, sale con las 5 piedras, tira la piedra, cae el gigante, hay que cortarle la cabeza, pero él no tiene la tecnología para cortarle la cabeza. Entonces le saca la espada al gigante y con la espada de Goliat le corta la cabeza. Es la posesión de lo que es la fuerza del enemigo en las manos de David. Yo te venceré, y lo venció. ¿Por qué? Porque primero había tenido una victoria acá. Había tenido una victoria acá. La batalla Saúl la había perdido en su cabeza y David la había ganado en su cabeza. A Saúl le habían infiltrado que los filisteos eran tan poderosos que él nunca los iba a vencer. David se había acercado tanto a Dios que sabía que Dios es más poderoso que todos los filisteos juntos. Y esa mente es la que lo llevó a la victoria. Y hermanos, hay que mantener la cabeza, libre de todas estas cosas, llevando todo pensamiento cautivo a Jesucristo, para que con mentes limpias podamos tener victoria en Cristo Jesús. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.